Adriana Suárez. Y mío, Camila Sánchez Marín. El día de hoy hablaremos de un tema de gran interés, como lo es la historia del ser humano. Pero ojo, no es cualquier historia. La idea de cuestión es, ¿cómo seríamos si hubiésemos quedado como humanos cazadores-recolectores? Pero bueno, primero vamos a profundizar un poco sobre la genética mendeliana, que prácticamente se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan características de nuestros antepasados. Esto se experimenta en el hombre cazador-recolector más o menos entre 15.000 y 8.000 años, o eso es lo que revelan estudios científicos internacionales. Los últimos cazadores-recolectores de la península ibérica presentaban dos ascendencias genéticas. La primera, asociada a la cultura magdaleniense, que se extendió por países como Europa, Francia y Alemania. Y la segunda, llamada epigrametiense, que se expandió desde Italia, después del periodo de la Edad del Hielo. Solo estos dos linajes paleolíticos sobrevivieron a este periodo tan crítico para las poblaciones humanas. Uno relacionado con la cultura o tecnocomplejo magdaleniense, con representantes de entre 19.000 a 15.000 años, encontrados en Bélgica, Alemania y España. Más o menos hace 14.000 años era el momento perfecto donde el clima mejora y el linaje epigrametiense es el que sobrevive y se extiende por Europa pues desde esa fecha hasta hace 7.000 años. Pero bueno, ¿cómo ocurrió durante este tiempo con la diversidad genética en la península ibérica? ¿Qué se sabe actuó como refugio de especies animales y vegetales durante los periodos más fríos? Para responder a la pregunta, han analizado muestras de hace 15.000 y 8.000 años pertenecientes a cazadores-recolectores como los encontrados en Portugal y España, que pues fueron estudios hechos en diversos individuos neolíticos. ¿Qué significa esto? Que los sobrevivientes se mezclaron, aunque no se sabe cómo se produjo esta hibridación. Esto indica que los últimos cazadores-recolectores y los neolíticos se hibridaron dentro de la península. Dejando esto a un lado, hablaremos del impacto del ser humano como cazador-recolector. Inicialmente, los cazadores-recolectores existieron aproximadamente desde 300.000 años y dejaron de existir hasta hace 10.000 años, ya que siguiente a esto llegó su evolución donde sus líderes eran aquellos más fuertes y que creaban estrategias para él y los individuos de su familia. La organización correspondía a la estipulada por líderes. Además de esto, se dice que la labor de las mujeres y niños particularmente eran de recolectar frutos y alimentos. Sin embargo, también contribuían al diseño de refugios y fogatas para mantener la temperatura en lo que era el grupo, ¿no? Una de las características principales de estas sociedades cazadoras y recolectoras era su movilidad, referida tanto a la ubicación del grupo como a la magnitud, o sea, la cantidad de personas que lo componen, según la época del año. Asimismo, evaluaban los terrenos y características de ellos para su vivencia según la época del año. Para la magnitud grupal, se suele decir que los cazadores recolectores se adaptaban mediante la composición o constitución de macrobandas relativamente grandes, que durante las estaciones predecibles y abundantes en cuanto a recursos, les era favorable. Y en microbandas, normalmente de dimensiones familiares, el resto de año. O sea, durante que se acababa o empezaba la cosecha de nuevo.
Pero a pesar de todos estos datos, ¿qué seríamos hoy en día si fuésemos cazadores-recolectores? Bueno, como factor fundamental es importante detectar algunos motivos por los cuales la humanidad al día de hoy sería bastante deplorable o incluso no existiríamos. Como número uno, a pesar de sus grandes esfuerzos por existir y ser activamente productivos, los nómadas no cumplían del todo con sus labores diarias. ¿Qué quiere decir esto? Julia, esto quiere decir que los nómadas trabajaban muy pocas horas al día con respecto a la necesidad solamente que tenían ellos en el día. Ok. Bueno, como instancia 2, la caza de estos humanos se centraba particularmente en rumiantes o animales fáciles de cazar. Pero si pues no conseguían esos animales que pues eran a los que ellos digamos le estudiaban las conductas que como medios de defensa o medios de escape que usaba el animal para pues evitar ser cazado. Bueno, cuando eso no resultaba, ellos no realizaban más esfuerzo para digamos conseguir unos animales más grandes, solo desechaban la labor del día y se dedicaban al sedentarismo, no hacían nada más si no era posible cazar el animal que ellos querían. Como tercera instancia, la ingesta alimenticia de estos era muy mala, ya que muy rara vez consumían proteína que superara el 40% del valor total de sus comidas, ya que a estos se les facilitaba más la recolección de plantas y frutos silvestres para sus comidas. Listo. Bueno, por otro lado, habían unos regímenes y unos factores de vida los cuales hacían que se mantuvieran a raya con la cantidad poblacional. Esto quiere decir que estos seres humanos practicaban los infanticidios, que prácticamente era matar a los niños, de acuerdo pues a los factores familiares y ambientales en los cuales estuvieron pues cursando en ese momento, ¿no? Además de eso también existían pues los abortos, que en su mayoría eran espontáneos, ya que pues las mujeres tenían ciertas actividades que pues variaban, entonces por esta situación no tenían como cierto cuidado. Pero entonces, bueno, ese era el modo donde controlaban como su población. En cuanto al impacto ambiental, se cree que estos seres humanos, al realizar labores poco arduas de caza y mucha recolección de vegetales y demás, podrían incentivar el cultivo de nuevas plantas y el buen desarrollo de otras especies animales. Sin embargo, esto no es así. Bueno, sí, no fue así, y lo que pasó fue que pues los cazadores recolectores, al realizar como esa caza de especies fáciles y determinadas, porque pues eran ciertas especies las que cazaban, afectaba el desarrollo de otras especies igualmente por la parte vegetal, ya que no creaban nuevos cultivos, solo se alimentaban con los bienes que tenía el territorio y luego se iban sin cultivar. Entonces es por eso que el impacto de estos por más tiempo hubiese sido más peligroso para el desarrollo ambiental. Bueno, además de esto, se cree que con el tiempo y los cambios de estaciones, ellos tendían a regresar, ¿sí? O sea, de donde se habían ido, ellos migraban al mismo lugar. Por ende, la recuperación de estas tierras al paso del hombre no era total. Bueno, eso por una parte. Por otra parte están los cazadores recolectores. Están en una época de evolución, la cual demarcaba algunos factores en su estilo de vida y asimismo pues su estructura ósea y masa craneal evolucionaban, o sea, había un cambio. Cambio que pues en ese punto debió marcar como unas pautas de evolución pues en la vida. Como lo son vestuarios, el modo de caza, perspectiva de grandes presas, forma de cultivo, viviendas y territorios de vida fijos y cultivos. Todos estos pudieron haber sido cambios con los cuales la especie pudo haber evolucionado y haberse mantenido hasta el día de hoy,
ya que con la llegada de nuevas ideas se logra generar nuevos descubrimientos que benefician y facilitan su estilo de vida. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por su atención.